A continuación, en Génesis Online. Lo único que va a producir esa alma es pecado. Lo único que va a producir esa alma es una información diferente a lo que Dios dice acerca de tu bendición, acerca de tu paz, acerca de tu La libertad. vida no debe ser difícil. Dios nos ha creado para vencer. Olvidemos la preocupación y sigamos a Jesús. Encontremos al Espíritu Santo en familia, a través del amor, santidad y servicio. Génesis Online. ¿Quién conoce verdaderamente lo que hay en tu corazón? ¿Quién conoce verdaderamente aquel fundamento que tú crees en cuanto a tu fe, en cuanto a tu testimonio, en cuanto a tu apreciación de ti mismo? ¿Quién verdaderamente puede estar viendo en lo profundo de tu corazón y definiendo el auténtico y verdadero concepto que tienes de ti mismo? El concepto que tienes de Dios, el concepto que tienes de tu forma de vida. Dice la Escritura que solamente el Espíritu que está dentro de ti es el único que puede estar regulando perfecta y verdaderamente las actitudes de tu corazón. Tú eres un espíritu que tiene un alma, que vive dentro de un cuerpo. Y mientras no exista la armonía en cuanto al espíritu, en cuanto a tus pensamientos producidos por el alma y la obediencia a tu cuerpo, puede existir un estilo de vida completamente diferente al propósito bueno que Dios tiene para ti. ¿De dónde surge entonces la problemática? ¿De dónde surgen los conflictos? ¿De dónde surgen las frustraciones? ¿De dónde surgen los complejos? ¿De dónde surgen los temores? Lo primero que yo quiero compartirte el día de hoy es que tú no solamente eres una creación de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y eso es algo radicalmente diferente. Tú no eres solamente una creación de Dios, tú eres un hijo de Dios, que cuenta con el amor, el respaldo, la aceptación, el cuidado, la provisión de tu Padre amoroso. Y Dios, como tu Padre, jamás estará pensando para ti cosas que produzcan temor, vergüenza, angustia, aflicción, preocupación. Ese no fue el plan original de Dios para ti. Eso no fue el plan original de Dios para los hombres. Dios diseñó al hombre para tener intimidad y comunión con Él. Dios generó este precioso milagro de la vida para poder estar siendo una extensión de su reino en este precioso planeta que Él había diseñado. El único que auténticamente conoce lo que verdaderamente hay en tu corazón es Dios. ¿Por qué? Pues porque Él te creó, porque Él te diseñó, porque Él puso en ti de su espíritu. A veces nuestra mente nos traiciona. A veces nuestros pensamientos están caminando en una dirección y en una esfera completamente diferente a lo que Dios quiere que tú estés concibiendo de su amor, de su comunión, de su pureza, de su relación, de su provisión, de su seguridad, de su confianza, de su poder. Solamente por el Espíritu es que tú puedes estar conectado a la frecuencia de Dios. Solamente por el Espíritu tú podrás estar teniendo esta vinculación del reino de Dios. Estuvimos viendo en días pasados una película ya algo viejita. Yo no recordaba realmente nada de esa película, aunque ya recuerdo haberla visto. Y era de unos científicos que estaban apuntando las antenas satelitales hacia el universo, pretendiendo escuchar algún cierto tipo de mensaje, comunicación o frecuencia del universo que venga regresándose a la Tierra como señal de vida extraterrestre. Y por años y años y años estos científicos
monitoreaban y movían y calibraban esos equipos para estar enviando esa señal y esperando que regresara una señal diferente para captar esa frecuencia que no era de esta tierra. Ellos se movían y se movían en cada frecuencia, en cada frecuencia, en cada frecuencia y ponían atención para escuchar aquellos ruidos que el universo estaba produciendo. Si tú y yo en un oído completamente normal estuviéramos escuchando esa transmisión, pues lo único que estaríamos escuchando sería un cierto tipo de ruido. Cada vez es menos el uso de las frecuencias de radio. Ahora cada uno de nosotros tenemos ya nuestras aplicaciones, nuestra música en nuestras memorias digitales y podemos bajar a través de estas aplicaciones la música que deseemos cuando así lo deseemos, pero aún las frecuencias de radio siguen existiendo. Y tú necesitas tener un equipo de radio que capte la sintonía, ¿verdad? En el 86.9 de frecuencia modulada para que empate la comunicación que por medio de ese transmisor se está haciendo en esa frecuencia. Si KBMB está transmitiendo en el que es 96.1, tú no vas a poder escuchar la programación de esa emisora en una frecuencia completamente diferente. Tienes que estar empatando tu equipo de recepción en la misma frecuencia que el equipo de transmisión. Exactamente es lo mismo por el Espíritu Santo. Si tu espíritu no está sintonizado a la frecuencia del reino de Dios, a la frecuencia del Espíritu de Dios, lo único que tú vas a estar escuchando en tu interior es ruido. No vas a poder tener esta comunión y esta frecuencia de contenido que Dios está transmitiendo todo el tiempo desde su reino. Solamente por el Espíritu afinado puede estar teniendo la revelación de poder estar conectándose a la voluntad de la palabra santa de Dios. Y no solamente trayendo información a tu alma, sino una convicción a tu interior para moverte en la dirección donde Dios quiere llevarte. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios conoce nuestro corazón? Dice el Evangelio de Mateo 9:4, Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 4, que conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús estaba enfrentándose a los fariseos, estaba enfrentándose a aquellos escribas que estaban murmurando, mira, este se cree mucho, ¿de dónde saca el poder para hacer milagros? Mira lo que él está haciendo. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, los pensamientos de ellos, el interior de ellos, es que los confronta y les dice, ¿por qué están teniendo este tipo de pensamiento malo en su corazón? Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay ahí. Dios conoce a nivel profundo lo que tú puedes estar viviendo aún sin estar abriendo la voz, confesándolo a alguien o declarando públicamente aquello que está afligiéndote en tu corazón. Dice la Escritura que Jesucristo tenía claro a nivel de una comunicación donde ni siquiera había un elemento de diálogo, el sacar conclusiones en cuanto en lo profundo del corazón de esas personas estaban ellos meditando, estaban ellos pensando, estaban ellos pretendiendo atacar su persona, su ministerio. Tú eres un espíritu que cuenta con un alma y que vive en un cuerpo. Y por el Espíritu es la forma como tú te puedes comunicar con Jesús
y Jesús contigo. Por supuesto que Él te creó. Por supuesto que Él está presente. Por supuesto que Él tiene planes para ti. Pero mientras tú no rindas tu espíritu a la totalidad de la verdad que en Jesucristo existe, puede ser que tu alma te engañe. Puede ser que tu alma te distraiga. Puede ser que tu alma esté caminando en una dirección donde se produzca en tu vida vergüenza, temor, aflicción, frustración, depresión. Génesis 2:25 menciona la Escritura que Adán y su mujer estaban desnudos y menciona una frase que no tiene nada que ver con algo físico, con algo palpable, con algo de la carne. La palabra dice que no se avergonzaban. Ellos estaban siendo puros y transparentes delante de Dios. El espíritu de ellos era tan claro, tan exhibido, que entre ellos no había ningún sentimiento de vergüenza, ningún sentimiento extraño que pudiera contaminar la relación entre ese hombre y esa mujer. Pero no solamente era entre el hombre y la mujer, sino también en cuanto a la relación que ellos tenían con Dios. Ellos estaban tal cual Dios los diseñó. Y Dios los estableció en esa libertad plena, total, espíritu, alma, cuerpo, teniendo esa oportunidad de no avergonzarse delante de Dios. La vergüenza era un espíritu que el hombre no conocía. La vergüenza era algo extraño al ser humano. El Señor los formó así. No solamente existía en su interior esta plenitud de tener intimidad con Dios, de poder escuchar la voz de Dios, de poder estar caminando en el huerto del Edén y estar teniendo todos estos momentos, todas estas oportunidades de relación con su Creador. Qué hermoso, ¿no? Que ellos pudieron tener esa plenitud y esa libertad total para poder experimentar el placer de sentirse, compartir, comprobar que auténticamente eran hijos de Dios y que su Padre estaba con ellos y que el Señor estaba teniendo el anhelo de la intimidad, de la comunión, del tiempo pasándolo con sus hijos, y verdaderamente eso es hermoso. Mas algo sucedió. Génesis 3, verso 8 al 11, menciona la Escritura que después de que ellos probaron el fruto que Dios les había ordenado no hacerlo, dice la Escritura que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ellos escucharon la voz de Dios, una voz familiar, la reconocían, sabían que era el Padre Celestial, sabían que era su Creador, sabían que eran su amigo, su compañero, su íntimo, sabían que esa voz que no era ajena a sus oídos volvía a ser escuchada, y dice la palabra, a la luz del día, en plenitud, sin ninguna limitación, sin que existiera nada oculto. No había sino pureza de parte de Dios, volviéndose a mostrar al hombre. Pero el hombre dice que se escondió. Por primera vez el hombre se escondió de la presencia de Dios y fue y se metió allá entre los matorrales. Dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde
estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado que cometió Adán, el pecado que cometió Eva, abrió la puerta a un espíritu, a una conducta, a un pensamiento, a una manera de ser completamente antinatural para el hombre. La comunión de pureza, la comunión de confianza, la comunión de intimidad, lo que el hombre experimentaba en plenitud con su Creador, ahora se había fracturado y se abrió por primera vez en el corazón del hombre un sentimiento extraño, algo llamado miedo. El miedo produjo que el hombre tendiera a esconderse. El miedo generó que la comunión que el hombre tenía con el Señor estuviera ahora en una clara separación, no producida por Dios, sino producida por aquello que el hombre tuvo en contaminación por primera vez. En verdad, los ojos de aquel hombre, de aquella mujer, fueron abiertos a una conciencia, donde su alma tomó por primera vez un juicio sobre las cosas buenas, sobre las cosas malas. Y cuando su alma se activó, producto de la desobediencia, producto del pecado, ellos descubrieron por primera vez vergüenza. Se vieron en su realidad, se vieron en su desnudez, se vieron en toda su exhibición, sucios, rebeldes, se avergonzaron. Dice la Escritura en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tú no tenías ropa? Les pregunto yo a ustedes, hermanos, les pregunto a ustedes que están viendo por televisión, ¿quién le enseñó al hombre que estaba desnudo? El pecado. ¿Quién le enseñó al hombre que estaba desnudo? No se avergüencen, no hay aciertos y fallas, no es un examen. ¿Quién? Vamos, o no saben. ¿La conciencia? ¿Quién le enseñó al hombre que estaba desnudo? La mayoría de personas, aún creyentes, piensan que Satanás es el que le instruyó al hombre su posición en cuanto al pecado que había cometido para ubicarlo en esa vergüenza de verse desnudo. Mas, sin embargo, efectivamente, por aquí alguien contestó, el pecado, la conciencia, efectivamente, el alma del hombre, la conciencia del hombre. Eso que fue revelado y cambiado, radicalmente violentado en un pensamiento que no tenía que tener, fue la misma que desde el interior del hombre le exhibió una información nueva. Es la conciencia del hombre, es el alma del hombre, es este colapso que se da donde el hombre empieza a emitir sus propios juicios y su alma está llegando a una conclusión completamente diferente de lo que Dios había establecido en el mandato de la obediencia que a su espíritu le había instruido como ser humano. En pocas palabras, el alma empezó a traicionar
al espíritu. El alma se rebeló contra Dios. El alma tomó esta oportunidad de autoridad para empezar a concluir sus propios juicios, sin tener en cuenta el fundamento de la palabra de Dios. Efectivamente, tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Pero desde el tiempo de Adán y Eva, el alma decidió tomar un nivel preponderante de autoridad que no se le había dado, porque el hombre solamente era un espíritu viviendo en un cuerpo. Y esa comunión entre el espíritu y el cuerpo del hombre estaba en armonía completamente para obedecer a Dios. Mas sin embargo fue la conciencia, los ojos de esos hombres, de esa mujer, fueron abiertos al bien y al mal, y su alma empezó a tener una decisión independiente a el espíritu y al cuerpo. Por eso es que tú batallas, por eso es que yo batallo. Por eso es que las personas estamos teniendo una auténtica lucha espiritual todos los días en tratar de someter esta alma que sigue viviendo en un estado pleno de rebeldía. Por eso es que tú tienes que someter tu pensamiento, tu entendimiento a la obediencia a la palabra de Cristo para que esa armonía vuelva otra vez a estar de acuerdo al diseño original que Dios la creó. Porque si tú no sometes tu alma, si tú no sometes tus pensamientos, si tú le das esa libertad a tu conciencia de estar evolucionando en sus pensamientos, en sus ideas, lo único que va a producir esa alma es pecado. Lo único que va a producir esa alma es una información diferente a lo que Dios dice acerca de tu bendición, acerca de tu paz, acerca de tu libertad. Parte del Padre de amor que tú tienes. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento. No fue Satanás que influyó directamente en esa revelación para que el hombre y la mujer se dieran cuenta que estaban desnudos y tuvieran vergüenza. Satanás solamente estuvo dando este punto de vista externo en cuanto a la trampa que estaba él gestando para que el hombre cayese en desobediencia. La historia sigue siendo la misma. Tu alma se mueve a través de voces externas. Tu alma se mueve a través de consejos extraños. Tu alma se mueve a través de las influencias del mundo. Tu alma se mueve a través de lo que dicta tu cuerpo. Tu alma se mueve a través de los sentimientos únicamente. Pero si tú no tienes en armonía esta alma completamente sometida al espíritu, esa alma lo único que va a estar haciendo es trayéndote un mensaje que no proviene de parte de Dios. La mayoría decimos, es que el diablo me hizo, es que el diablo produjo, es que el diablo me enganchó, es que el diablo. No, el problema tú lo tienes en tu alma rebelde, a la cual le das oportunidad de tejer pensamientos que no provienen de parte de Dios. Y en ese ejercicio de comunión con tu alma, tomando tus propias conclusiones, tomando tu evidencia acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, encontrarás que siempre tu alma de continuo tiende al mal. Génesis Online es un programa patrocinado por todos los miembros de Génesis Comunidad en Cristo. Si deseas apoyar este ministerio con ofrendas y donativos, visita nuestro sitio web desde cualquier dispositivo. geneshd.tv/donativo. A continuación concluiremos el mensaje de hoy. Te presenta el peor de los casos y te presenta aflicciones que no existen y te presenta preocupaciones que ni siquiera tienes tú que estar por enterado. Pero tu alma, cómo se mueve de manera independiente, así ha sido el producto del pecado para el hombre. Al estar conectándote más a tus pensamientos, a las cuestiones de las reflexiones que el alma te está presentando y no a la verdad
absoluta de la palabra de Dios, la conclusión es que tú estás cargando aflicción, dolor, angustia, desesperación, estrés. El alma del hombre por primera vez funcionó fuera de la comunión de Dios, realizando sus propios juicios y sus conclusiones. ¿Cómo nosotros podemos estar sometiendo ese pensamiento, esa alma, esa idea, para que esté gobernada por el poder del Espíritu? Para eso Jesucristo vino a morir en la cruz. Para eso Jesús vino a sacrificar para la demanda y satisfacción de la ley total, y que tú y yo pudiéramos una vez más encontrar la frecuencia del camino a casa, encontrar la frecuencia de la intimidad con Dios. Para eso Jesucristo vino a morir en la cruz, para darte a ti la oportunidad de volver a tener ese espíritu en sintonía con el Espíritu Santo y tener la autoridad y el gobierno de todo tu ser a través de la instrucción, dirección y alimento que por el Espíritu tú recibes día con día. Para eso Jesucristo vino a morir en la cruz, para que tú volvieras a vivir y tener vida abundante. Para esto la Escritura menciona, Romanos 5:1, que hemos sido justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en la cruz dio su vida para que tú vivas abundantemente, para que tú seas salvo, para que tú vuelvas a conectar tu espíritu al Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que crea en Jesucristo, él será salvo. Y todo aquel que lo confiese, Señor, reconociendo el sacrificio que él tuvo en la cruz, se convierte en hijo de Dios. Y por consecuencia, a través de la fe, vuelves a vincularte a la paz con Dios. Y en nuestro próximo episodio, pero por medio de Jesús y su sacrificio, por medio de la obra que él hizo en la cruz, dice la palabra, tú tienes paz. gracias por ver este episodio de Génesis Online. Te invitamos a seguir sintonizando nuestros mensajes por este canal y cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente de la serie. Génesis Online es una producción de Génesis Televisión.